No tenía idea de que estabas ocultando cosas así, y como pareja casada, debería tener acceso a nuestras finanzas compartidas. Es inaceptable mantenerlo en secreto mientras me miras por debajo del hombro. Mi esposo y mi suegra seguían hablando sin filtro. Ya estaba tan harta de ellos que sabía que tenía que enfrentarlos con la verdad. Por cierto, ¿has revisado el nombre de la cuenta vieja? Mi nombre es, un día. Mi suegra hizo una visita inesperada a nuestra casa. Soy Sara. Estoy a punto de cumplir 42 años. Llevo casada 17 años. Antes de casarme, tenía un trabajo, pero lo dejé después de casarnos y comencé a trabajar a medio tiempo en una tienda de abarrotes local. Ahí conocí a mi esposo, Harry, y al principio, pensaba que era un hombre común y amable. Eso cambió aproximadamente 6 meses después de casarnos. Una noche, mientras preparaba la cena, mi suegra apareció sin avisar. Mi esposo aún no había llegado del trabajo y, pensando que podría necesitar algo urgente, la dejé entrar. Al entrar al salón, suspiró dramáticamente. Sara, ¿has estado viendo la televisión todo este tiempo? Mi hijo, Harry, todavía está afuera trabajando duro. ¿No te sientes mal por eso? Sí, estaba viendo la televisión, pero hasta hace un momento estaba en la cocina preparando la cena. Puede que pienses que soy floja, pero terminé todo el trabajo de la casa antes y acabo de regresar de hacer las compras después de mi turno de medio tiempo. Estaba irritada, pero traté de mantener la calma, respondiendo, perdón. Mi suegra resopló, entró a la cocina y empezó a criticar la cena. ¿Eso es todo lo que vamos a cenar? Pobre Harry, trabajando tan duro. Había hecho curry y ensalada. La ensalada está en el refrigerador. ¿Cómo puedes darle a Harry una comida tan medio cocida? ¿Qué tipo de cocina has aprendido? No solo me insultó a mí, sino también a mi familia. Fue entonces cuando me enojé y le pregunté con más dureza, ¿necesitas algo? Sus ojos se abrieron de par en par. Oh, Dios. No te pongas tan molesta solo porque miré tu cena. Hizo un puchero y se tiró en el sillón, encendiendo la televisión. ¿Qué necesitas? No se trata solo de lo que yo necesito. No deberías ofrecer algo a tu suegra por visitarte tan amablemente. Disculpa, pero ni siquiera ofreciste servirme un té. Pobre Harry. Siguió repitiendo, pobre Harry. Así que le preparé el té, pero se quejaba de todo, incluso del sabor, diciendo que estaba muy barato. En ese momento, era joven y no quería discutir con la madre de mi esposo. Pensaba que debía ser educada, pero como ni mi esposo ni yo dijimos nada, mi suegra empezó a visitarnos más seguido, criticando constantemente mi trabajo en la casa, llamándome floja y acusándome de falta de disciplina. Después de un tiempo, estaba agotada y decidí hablar con mi esposo sobre su madre. ¿Podrías hablar con tu mamá para que venga menos seguido? ¿Cuál es el problema con que mamá nos visite? Lo has visto, ¿verdad? No importa cuánto limpie o cocine, siempre encuentra algo mal. Bueno, es que mamá quiere que trabajes más, Sara. Ella es dura porque se preocupa. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero cuando llega sin avisar, ni siquiera puedo hacer la cena correctamente. Si te molesta, deberías hablar con ella tú misma, pero no olvides que mamá también está tratando de ayudarnos. Así era mi esposo, nunca me escuchaba realmente. No importaba cuánto esfuerzo pusiera en limpiar o aprender nuevas recetas. Mi suegra siempre criticaba y nunca me daba un cumplido. Las verduras que traía, que estaban cerca de caducar, se volvían parte de mi cena. Luego me criticaba por servir verduras marchitas a ella y a Harry. Quedó claro que solo trataba de atormentarme. Decidí hablar con mi suegro, cuando le conté lo difícil que era cocinar para su esposa y cómo ella llegaba sin avisar. Él se disculpó, diciendo que no sabía que ella estaba visitando y que pensaba que estaba comiendo fuera con amigas. Lo siento, Sara. No tenía idea de que te estaba causando problemas. No es algo por lo que debas disculparte. He estado dándole dinero para las comidas ya que suele estar fuera, pero lo ha rechazado. ¿No lo acepta? Lo siento mucho, Sara. Mi suegro se disculpó repetidamente y prometió hablar con ella. Pensé que eso sería el fin, pero entonces mi suegra llamó, furiosa. Hola, ¿fuiste a hablar con mi esposo a mis espaldas? He estado revisando por ti con amabilidad, y me lo pagas con tanta ingratitud. No soy ingrata, tú deberías ser la que se disculpara. Es irrespetuoso que te quejes de todo. Solo trato de enseñarte lo que te falta. Deberías estar agradecida. Lo entiendo, pero es inconveniente que llegues sin avisar. Mis padres nunca harían eso. ¿Cómo te atreves a hablar así? Debes seguir las reglas de la familia de tu esposo. No importaba cuánto intentara explicar. Ella solo gritaba más fuerte, hasta que no podía entender sus palabras. Finalmente colgó. Sospechaba que llamó cuando mi suegro no estaba, y dudaba en ir a hablar con él nuevamente.
sabiendo que probablemente llevaría a lo mismo. Aunque sus visitas disminuyeron un poco, mi suegra no dejó de venir. Mi esposo disfrutaba quejarse con ella sobre el trabajo, recibiendo simpatía de su parte, y parecía poco probable que le pidiera que dejara de hacerlo. Su actitud solo la alentaba, y empezaron a culparme juntos. Sara, no le muestra suficiente respeto a mamá. Harry tiene razón, debería ser más considerada. Soy yo quien está ganando dinero, pero todo lo que recibo es una pequeña asignación. Pobre Harry, con una esposa tan terrible. Seguían comiendo las comidas que preparaba yo mientras las criticaban, riendo y charlando en la sala que limpiaba. Mi esposo incluso esperaba que le preparara el baño, con toallas y todo. Mi suegra no lo regañaba, más bien, se ponía de su lado, diciendo, pobrecito, con una esposa tan desconsiderada. Fui a hablar con mi suegro nuevamente, quien se disculpó una vez más, pero nada cambió. Sentía que esta era un ciclo interminable. Entonces, un día, me di cuenta de que un collar que me había dejado mi madre estaba perdido. Cuando le pregunté a mi esposo, él negó saber algo sobre el collar y me despidió diciendo, probablemente lo perdiste. Se suponía que estaba en mi cajón. La verdad salió a la luz cuando mi suegra vino nuevamente durante la cena. Suegra, sobre ese collar. Oh Dios, qué vergonzoso, querer lo que otra persona tiene. Ella llevaba mi collar, no había forma de confundirlo, tenía un diseño único, ahí estaba, orgullosamente usándolo frente a mí. Dámelo de vuelta, por favor. ¿Me estás acusando de robar? Qué horrible que digas eso, tu comportamiento refleja tu educación. Con una sonrisa de suficiencia, me provocó hasta que no pude aguantar y le quité el collar. Ella gritó fuerte, justo cuando mi esposo llegó antes de lo habitual y abrió la puerta. Al ver la escena, me empujó con fuerza, choqué contra la pared y caí al suelo. Mirándome desde arriba, mi esposo, mientras sostenía el hombro de su madre, empezó a acusarme. Como dijo mamá, la has estado acosando cuando no estoy cerca, ¿verdad? Así es, Harry, Sara es terrible, solo quería que nos lleváramos bien. No, tienes que entender, este es el mismo collar que mi suegra está usando, el que te dije que perdí, no hay excusas. Mamá, salgamos a cenar esta noche, tal vez sea hora de reflexionar sobre lo que has hecho. Harry es un chico tan dulce, es un gran hijo. Con eso, mi esposo se fue con mi suegra. En ese momento, una combinación de shock por no recuperar mi collar y rabia hacia mi esposo por ponérsele del lado de su madre sin siquiera escucharme hizo que mis frustraciones explotaran. Sabía que tenía que vengarme. Más tarde ese día, hablé de nuevo con mi suegro. Se disculpó y escuchó atentamente mi versión de los hechos, y para mi sorpresa, admitió que también estaba cansado del comportamiento de mi suegra. Esto me dio una idea para mi plan. Cuando mi suegra apareció en nuestra casa, como de costumbre, presumiendo orgullosamente el collar, fingí que había olvidado algo y le pedí que pudiera vigilar la casa por un rato. Normalmente, me hubiera respondido bruscamente, pero esta vez, sonrió dulcemente y aceptó sin dudar, diciendo, claro, tómate tu tiempo, siempre estás tan ocupada, gracias. La dejé allí y me dirigí sola al supermercado, mi corazón acelerado. Este era el momento de la verdad, necesitaba pruebas sólidas para mi venganza. Aún así, una parte de mí esperaba que se dieran cuenta de sus errores y cambiaran su comportamiento. 30 minutos después, regresé y encontré a mi suegra y a mi esposo cenando juntos en la sala. Oye, llegaste tarde, ya empezamos sin ti. La cena está más sencilla esta noche, espero que no te moleste, dijo mi esposo. Pero le pedí a mamá que cuidara la casa porque olvidé algo. Ya no más excusas, respondió, la próxima vez, ten más cuidado. Estaba más asqueada que enojada, ni siquiera dejó comida para mí. Suspiré y empecé a limpiar. Luego revisé la trampa que había puesto. Como esperaba, se había activado. La expresión altanera de mi esposo reflejaba la de mi suegra mientras ella presumía el collar. No pude evitar reírme de lo mal que me subestimaron. La venganza llegó más rápido de lo que esperaba. En el día libre de mi esposo, él y mi suegra me llamaron al salón. Ambos se veían tan satisfechos consigo mismos, y yo me senté, fingiendo no saber nada. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó mi esposo. Decirles que, sobre tu cuenta bancaria, si nos hubieras dicho que tenías tanto ahorrado, podrías haber ayudado con mamá. No sé de qué hablas. No te hagas la tonta, estamos hablando de tu cuenta bancaria. Me obligué a mantener la calma, sin mostrar pánico. Mi esposo y mi suegra empezaron a sacar papeles para un trato de la casa sobre la mesa. Compramos una casa nueva, de 2 familias, con el dinero de tu cuenta. ¿Qué quieres decir? ¿Un contrato? Estás un poco lenta, ¿verdad? Lo compramos todo de una vez.
sin intereses, transacción fácil. ¿Por qué no me consultaste primero? Sara, realmente me odias, ¿verdad? Por eso no quieres vivir juntos. Ya basta, sé respetuosa, dijo mi suegra bruscamente. ¿Quién está siendo irrespetuoso? Ustedes dos usaron mi dinero sin preguntar. Son ustedes los irrespetuosos. Contuve una risa, asombrada de hasta dónde habían llegado. A pesar de todo, mi determinación de vengarme nunca vaciló. Ellos fueron los que me empujaron hasta este punto. Ya firmamos el contrato. Ya es tarde ahora, dijo mi esposo. Ahorraste ese dinero tanto tiempo, así que no te quejes de cómo lo usamos. Claro, es mejor que esconderlo. Por cierto, ¿revisaste el nombre en la cuenta bancaria? ¿Perdón? Ambos se quedaron congelados. En ese momento, no pude aguantar más y solté una carcajada. ¿Qué es esto?, preguntó mi esposo, mirando el nombre de la cuenta. Es exactamente lo que ves. ¿Por qué está a nombre de nosotros? Nunca dije que fuera mi cuenta. Entonces, ¿qué significa esto? Me robaron la cuenta bancaria de mi suegro. Son unos ladrones. ¿Quién es el ladrón? Ustedes fueron los que rompieron el candado y lo tomaron. Entonces, ¿está bien robarle a tu nuera? ¿Es eso lo que estás diciendo? Así te criaron. Suegra, basta de hablar. Debes cuidar tus palabras. Sabes por qué mi suegro me dio esa cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Yo sé que ustedes dos se fueron de vacaciones mientras fingían estar enfermos o visitando a sus padres. El jefe de departamento me llamó cuando se dio cuenta de la verdad. La realización les golpeó a ambos, y se miraron incómodos, pero no estaba dispuesta a perdonarlos. Mientras nos quedábamos en silencio, sonó el timbre. Cuando respondí y traje al visitante al salón, ambos se quedaron boquiabiertos. Contacté a mi suegro, quien vino al rescate. ¿Por qué estás causando problemas a Sara otra vez? Te dije que dejaras de hacerlo. Pero no hay peros. ¿Por qué la estás defendiendo? Ella tomó tu cuenta bancaria, y ahora le hablas mal. No le faltes al respeto. Papá, comienza a comportarte bien. Mi suegra ha hecho esto durante mucho tiempo, dijo mi suegro. Siempre ha gastado más allá de sus medios. Hice todo lo posible para que no le faltara nada. Ahora mira lo que ha hecho. Durante el ida y vuelta, cada vez que mi suegra intentaba justificarse, mi suegro le respondía más fuerte, dejándolo sin palabras. Finalmente, soltó la bomba. En cuanto a esa cuenta bancaria que le di a Sara, le dije que la mantuviera como una tarifa por todo el problema que han causado. ¿Y usaron ese dinero para comprar una casa? ¿Qué más quieres que haga por ustedes? Ninguno de ellos pudo responder, y mi suegra fue llevada a casa por mi suegro. Antes de irse, le señalé el cuello y le quité el collar. Mi esposo descubrió lo que había pasado y se vio obligado a hacer que su madre se disculpara en la ahora silenciosa sala. Le entregué los papeles del divorcio. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Realmente crees que después de todo esto, podemos seguir casados? Solo estás enojada con mamá. Estoy disgustada contigo también. No, no me voy a divorciar. Entonces, vamos a la corte. Vamos a exponer todo lo que has hecho, incluyendo lo que hiciste en el trabajo. Sí, lo tenemos todo grabado. Vimos claramente cómo rompías el candado. Estás mintiendo. Es increíble que estés llamando ladrones a los demás después de todo lo que has hecho. ¿Qué tipo de crianza tuviste? Y todo se hará público. Tendrás que cubrir los 300K que tomaste, además de mi compensación y los honorarios del juicio. ¿Cómo planeas manejar eso? ¿Por qué dirías algo tan cruel? Aún no lo entiendes. Deberíamos hacer que tu padre te dé otra lección. Con una sonrisa, acepté los papeles del divorcio y me convertí en una mujer libre. En cuanto a los 300K que recibí de mi suegro, los consideré una compensación por todo lo que mi exesposo y mi suegra me hicieron pasar. Tuvieron que trabajar incansablemente para devolver un total de 60 millones de yenes. No mucho después, recibí un correo de mi exesposo pidiendo reconciliación, pero lo borré sin pensarlo 2 veces. Mi salud mejoró, y finalmente tuve paz, pasando mi tiempo como me dio la gana, con el dinero que gané de mi suegro. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video, y sigan asombrados. Hola, soy María, y alguna vez pensé que mi matrimonio con Tom era inquebrantable. Nos conocimos en la universidad, salimos por unos años y nos casamos a mediados de nuestros años 20. La vida parecía perfecta. Tuvimos 2 hijos maravillosos, Julia, de 8 años, y Max, de 6. Y una hermosa casa en un vecindario tranquilo. Yo trabajaba a medio tiempo como diseñadora gráfica, equilibrando la maternidad mientras Tom prosperaba en su carrera de marketing. Pero con el tiempo, comenzaron a formarse grietas en nuestro matrimonio. Tom pasaba más tiempo en el trabajo, mencionando con frecuencia a una joven colega llamada Tammy. Al principio lo ignoré, solo otra compañera de trabajo, pero conforme pasaban las semanas,
Él empezaba a hablar de ella con más frecuencia y sus horas de trabajo se alargaban más. Finalmente, conocí a Tammy en un evento de la empresa. Era una joven de 25 años, llena de ambición. Me saludó con una sonrisa, pero sus palabras fueron mordaces. Deberías ponerte las pilas con tu rol de esposa, María, dijo ligeramente. Alguien podría robarle a Tom si no tienes cuidado. Su comentario me tomó por sorpresa, y aunque me reí de manera forzada, la incomodidad me quedó. 3 meses después, mis peores temores se confirmaron. Una noche, Tom llegó a casa inusualmente callado. Después de acostar a los niños, se sentó conmigo y me confesó: he estado teniendo un romance con Tammy, me voy a ir con ella. Ni siquiera podía mirarme a los ojos, estaba atónita. ¿Y nuestra familia? ¿Y Julia y Max?, pregunté, con la voz temblorosa. Lo siento, María, dijo mientras se ponía de pie, pero ya tomé una decisión. Tammy incluso me ayudó a empacar. Vi con incredulidad cómo el hombre con el que había construido mi vida se fue por la puerta, con Tammy a su lado. Ella tuvo el descaro de burlarse de lo fácil que fue robarle a Tom. Estaba devastada, embarazada, abandonada y dejada a recomponer los escombros de nuestro matrimonio destruido. El divorcio fue rápido, consumido por su affair. Tom aceptó la mayoría de mis condiciones. Yo me quedé con la casa, el coche y una considerable pensión alimenticia. Acordamos una custodia compartida 50-50 de Julia y Max. Ambos queríamos lo mejor para los niños. Traté de mantenerme fuerte, poniendo una cara valiente mientras nos adaptábamos a nuestra nueva realidad. Pero Tammy no dejaba de molestar. Parecía disfrutar atormentándome, enviándome fotos de su compromiso con Tom y su embarazo, como para recordarme su victoria. Un día, incluso me envió una foto de la ecografía con un mensaje arrogante: es un niño. No pude evitarlo. Respondí: felicidades. Esperemos que no herede las tendencias infieles de su padre. La reacción fue inmediata. Tom me llamó al día siguiente, furioso. Eso no tenía justificación. María, no tenía justificación. Perdí el control. Ella me ha estado restregando esto en la cara durante meses. Ya basta. Al menos podrías intentar mostrar algo de empatía. ¿Empatía?, respondí. Ella destruyó nuestra familia. Tom, no le debo nada. Colgué, furiosa. Pasaron los meses, y el embarazo de Tammy se convirtió en otra fuente de tensión. Luego, una tarde de diciembre, recibí una llamada de ella. Estaba histérica. Perdimos al bebé, María, y todo es tu culpa. Eres un monstruo, gritó. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Lamento tu pérdida, Tammy, pero eso no es culpa mía. No me interesa tu vida fuera de nuestros acuerdos de custodia compartida. Tom esperaba que mostrara simpatía, pero ya no me quedaba. Le recordé que, además de nuestros hijos, no me interesaba su vida ni la de Tammy. Incluso mis ex-suegros sugirieron que mostrara compasión por el bien de los niños, pero no podía traerme a hacerlo. Unos días después, Tammy apareció en mi casa, con los ojos rojos hinchados por el llanto. Lo siento mucho, María, sollozó. Creo que el aborto fue karma por todo lo que hice. Podemos ser amigas. Estaba atónita. Lárgate de mi propiedad, le dije fríamente mientras empezaba a marcar al policía. También llamé a mi hermano, Mark, quien llegó rápidamente. Tammy seguía llorando cuando llegaron los oficiales. Por favor, María, solo necesito a alguien con quien hablar, suplicó. No soy esa persona, respondí con firmeza. La policía la escoltó fuera, y me volví hacia Mark. ¿Estás bien?, me preguntó, con preocupación en el rostro. Estoy bien, respondí, aunque no podía creer su descaro. Tom llegó poco después para llevarse a Tammy. Estuvimos en el porche. La tensión entre nosotros era palpable. Los niños deberían quedarse conmigo hasta que las cosas se calmen, le dije. De acuerdo, respondió Tom, con los hombros caídos. Lo siento por todo esto. No es tu disculpa la que necesito, le dije, mientras lo observaba alejarse con una Tammy rota en el asiento del copiloto. Al irse, sentí un sentido de resolución. Había sobrevivido a la peor traición imaginable y ahora estaba decidida a proteger a mis hijos y recuperar mi vida, libre de la presencia tóxica de Tom y Tammy. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. El estado mental de Tammy se estaba deteriorando, y tenía que considerar cuidadosamente mis próximos pasos. La custodia total y una orden de restricción estaban en la vanguardia de mis pensamientos. Necesitaba asegurarme de que mis hijos estuvieran a salvo y que la paz ganada a duras penas en mi vida no fuera destrozada nuevamente. Las siguientes semanas fueron tensas. Tammy continuó desmoronándose, enviando mensajes erráticos e incluso apareciendo en la escuela de mis hijos. Quedó claro que era necesario tomar acción legal.
Consulté a un abogado sobre presentar una solicitud de custodia total y obtener una orden de restricción contra Tammy. Tienes un caso sólido, María, dijo mi abogado, dado su comportamiento inestable. Es probable que el tribunal se ponga de tu lado. Sentí una oleada de alivio, pero sabía que la batalla no había terminado. Tom trató de contactarme en varias ocasiones, intentando reconectar. Necesitamos hablar, dijo una tarde después de dejar a los niños. No hay nada de qué hablar, Tom. Respondí con firmeza, solo nos vamos a comunicar por los niños y nada más. En algún momento fuimos buenos juntos. Él insistió, eso es cosa del pasado. Le respondí, cerrando la puerta a cualquier esperanza de reconciliación, mi única preocupación ahora son nuestros hijos. El proceso legal fue agotador. Recopilé pruebas del acoso de Tammy y la negligencia de Tom durante sus episodios. Los días de corte estaban llenos de tensión, pero me mantuve concentrada en mi objetivo, proteger a Julia y Max. Finalmente, el juez falló a mi favor. Me otorgaron la custodia total y se emitió una orden de restricción contra Tammy. Al salir del juzgado, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Había luchado por la seguridad de mis hijos y por mi tranquilidad, y había ganado. Al llegar a casa, abracé a Julia y Max con fuerza. Vamos a estar bien, susurré, sintiendo una sensación de calma por primera vez en meses. La victoria fue agridulce, pero aún así fue una victoria. Fui traicionada, pero me negué a dejar que eso me destruyera. Mi nuevo camino apenas comenzaba. Ganar la custodia total de Julia y Max fue un gran alivio, pero la lucha no había terminado por completo. La presencia de Tammy seguía estando en nuestras vidas como una pesadilla. A pesar de la orden de restricción, seguía intentando insertarse en nuestra rutina diaria. Una tarde, recibí una llamada angustiada de Tom. María, acabo de encontrar a Tammy sentada en su coche afuera de mi oficina. Se niega a irse, dijo, con la voz tensa por la ansiedad. Voy a llamar a la policía, respondí, ya marcando. Está violando la orden de restricción. Esto tiene que parar. La policía llegó rápidamente y escoltó a Tammy fuera de allí. Le advirtieron que cualquier violación futura tendría consecuencias graves. A pesar de todo, sentí una punzada de lástima por Tammy. Claramente estaba pasando por mucho dolor, pero no podía permitir que interfiriera más en nuestras vidas. Mientras tanto, mi relación con Tom se había convertido en un acuerdo tenso pero funcional de coparentalidad. Aún estaba lidiando con las repercusiones de su relación con Tammy, pero logramos mantener las cosas civilizadas por el bien de los niños. Una noche, después de que los niños se fueron a dormir, Tom y yo nos sentamos a hablar. ¿Cómo estás?, le pregunté, tratando de mantener la conversación ligera. Ha sido difícil, admitió Tom. Nunca esperé que las cosas llegaran tan mal con Tammy. Solo trato de concentrarme en los niños y en el trabajo. Lo entiendo, dije, pero necesitamos asegurarnos de que ella se mantenga lejos de nosotros, por el bien de todos. Lo sé, suspiró, estoy trabajando en eso. He estado investigando para que reciba terapia más intensiva. Con el paso de las semanas, la presencia de Tammy se fue haciendo menos frecuente, y los niños empezaron a ajustarse a nuestra nueva rutina. Pero no pasó mucho tiempo antes de que surgiera otro problema. Tom apareció en mi casa una noche, luciendo más desordenado de lo usual. María, necesito hablar contigo sobre algo, dijo, mirando nerviosamente a los niños que jugaban en la sala. Vamos afuera, sugerí, llevándolo al porche. ¿Qué pasa? He estado pensando en mudarme, dijo Tom, con la voz cargada de resignación. Creo que podría ser lo mejor para todos, un nuevo comienzo. ¿Estás en serio?, pregunté, sorprendida. ¿Y qué pasa con Julia y Max? Seguiría visitándolos regularmente, pero creo que necesitan estabilidad, y no estoy seguro de poder proporcionarles eso ahora, admitió. Respiré profundamente, procesando sus palabras. Si crees que es lo mejor, no te voy a detener, pero tienes que estar seguro de que esto es lo que realmente quieres. Lo estoy, dijo Tom, con los ojos llenos de arrepentimiento. He cometido muchos errores, y necesito arreglar mi vida antes de poder ser un buen padre para ellos. Después de que Tom se mudó, las cosas comenzaron a calmarse. Los niños y yo establecimos una nueva rutina, y Tom cumplió su promesa de visitarnos regularmente. Fue difícil para ellos entender al principio, pero eventualmente se ajustaron. Me concentré en proporcionarles un hogar estable y lleno de amor. Un día, mientras preparaba la cena, Julia entró en la cocina con aire pensativo. «Mamá, ¿crees que papá estará bien?», preguntó. «Creo que sí, mi amor», respondí, poniéndome a su nivel. Está tratando de mejorar, y a veces las personas necesitan un poco de tiempo para entender las cosas. Lo extraño, agregó Max, uniéndose a nosotros.
pero también me gusta estar aquí contigo. Lo sé, dije, abrazándolos a los dos. Vamos a estar bien. Somos un equipo, ¿recuerdan? Con el paso del tiempo, Tom comenzó a estabilizarse. Encontró un trabajo en otra ciudad y parecía estar mejorando. Sus visitas se hicieron más consistentes, y poco a poco reconstruyó su relación con Julia y Max. Una noche, después de que Tom había visitado a los niños, me llamó a un lado. Gracias, María, dijo en voz baja, por todo, por estar allí para los niños, por soportar todo esto. Es lo que necesitan, respondí, y también te necesitan a ti, así que sigue trabajando en ti mismo. Ellos merecen la mejor versión de ti. Lo haré, prometió Tom, estoy mejorando. Mientras lo veía irse, sentí una sensación de cierre. El camino había sido largo y doloroso, pero finalmente estábamos encontrando una forma de seguir adelante. Tammy se había desvanecido en el fondo, recibiendo la ayuda que tanto necesitaba. Tom estaba en el camino hacia la recuperación, y nuestros hijos prosperaban en un ambiente estable. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada sobre el futuro. Había enfrentado la traición y el dolor, pero salí más fuerte del otro lado. Mi enfoque ahora estaba en construir una vida feliz y saludable para mis hijos y para mí. El pasado quedaba atrás, y estábamos listos para abrazar lo que viniera. Y ahora la pregunta que compartiste. Si estuvieras en la posición de María, ¿habrías mostrado alguna empatía hacia Tammy después de que perdió a su bebé, considerando todo el dolor que causó? ¿O crees que María estuvo en lo correcto al mantener su distancia y enfocarse únicamente en sus hijos? Gracias por ver. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo. Mantente sorprendido. ¿Por qué viniste al hospital universitario? ¿De verdad crees que un doctor puede solucionar tu falta de educación y pobreza? David sonrió con suficiencia, claramente orgulloso de sí mismo. Yo apenas reaccioné, indiferente a su arrogancia. Eso no es asunto tuyo, David. Siempre tan distante. Pero no importa cuán lujoso sea el hospital. No pueden curar la ignorancia ni la pobreza. Ni siquiera intenté reírme de su débil intento de humor. De repente, una enfermera se acercó corriendo, mirándome directamente y agitándome la mano frenéticamente. Doctora, tenemos una emergencia. El paciente está inconsciente y en estado crítico. Por favor, venga rápido. Soy Mandy, la mayor de 4. Cuando estaba en la primaria, nuestro padre falleció, dejando a mi madre a cargo de nosotros. Las deudas que dejó hacían casi imposible que ella nos mantuviera, por mucho que trabajara en su empleo de ventas. Dejé la preparatoria y conseguí un trabajo en una fábrica para ayudar a mantener a mi familia, para que mis hermanos pudieran seguir sus sueños sin tantas preocupaciones económicas. Cuando cumplí 18 años, todo cambió. Después de varias invitaciones a cenar de parte de mi supervisor, me preguntó si consideraría salir con él. Ya sentía algo por él, así que acepté. Nuestra relación creció, y 2 años después, en mi cumpleaños número 20, me propuso matrimonio. Acepté, y nos casamos. Su nombre era David. Desde el principio, fui sincera con David sobre no haber terminado la preparatoria. Él me aseguró que la educación no importaba cuando se amaba a alguien. Intentó construir una relación basada en la honestidad y la igualdad. Aunque era algunos años mayor que yo, nunca me menospreció y realmente me valoraba. Pero con el tiempo, eso pareció cambiar. Su actitud dio un giro, y comenzó a menospreciarme. ¿Te das cuenta de quién ha estado manteniendo este estilo de vida? Deberías apreciarlo más, dijo David, con frustración en su voz. Sus palabras me golpearon fuerte. Cuando nos casamos, dejé mi trabajo en la fábrica porque insistió en que me quedara en casa. Tenía planeado seguir trabajando, pero él me dijo, quiero que te encargues de los quehaceres, y espero una comida caliente y una casa limpia todos los días. A pesar de mis preocupaciones por mandar menos dinero a casa, no discutí y dejé mi trabajo. Ahora, me ve como una carga floja. Quiero trabajar, dije finalmente, reuniendo el valor. Él solo se rió. ¿Crees que alguna empresa contrataría a alguien como tú, que no terminó la preparatoria? Tu lugar está aquí, cuidando nuestra casa, dijo fríamente. Sus palabras me dolieron. Tal vez dejar mi trabajo como él quería fue un error. La asignación que me da ha ido disminuyendo poco a poco, y si me quejo, probablemente me culparía por no saber administrar el dinero. Así que me quedo callada y cubro la diferencia con mis ahorros. Mientras lo veía relajarse con su bebida, la idea del divorcio comenzó a rondar en mi mente. Soy joven, podría dejar este matrimonio, empezar de nuevo, tal vez tener hijos. David probablemente no se ha dado cuenta de lo profundamente que me duele, pensando que soy solo una mujer superficial y egoísta. Mientras luchaba con estos pensamientos y emociones, me encontré atrapada en la indecisión, los ahorros que se van agotando, su creciente desprecio, la atmósfera cada vez más tensa entre nosotros.
decidida a cambiar mi situación. Intenté varias veces abrir un diálogo con David, pero siempre tenía una excusa, o estaba demasiado cansado o ocupado. Para colmo, una vez me dijo, no quiero hablar con alguien que tiene tan bajo nivel educativo. Estaba en mi punto de quiebre. Una noche, después de limpiar la cena, finalmente decidí que tenía que hablar con él. El siguiente paso, tenía que decirle que quería el divorcio. Mis labios estaban secos por los nervios mientras me armaba de valor y me acercaba a él mientras estaba absorto en la televisión. Oye, hay algo que necesitamos discutir, dije, con la voz tensa. David me miró con indiferencia. Saqué los papeles del juicio y la carta de nuestro abogado, mirándolo directamente a los ojos. Creo que es hora de que nos divorciemos, dije con firmeza. Un profundo ceño fruncido apareció en su rostro. Me preparé para una pelea, pero en lugar de gritar, simplemente me miró en silencio. Pude ver sus puños apretándose, su cara poniéndose roja de ira. A pesar de la furia que crecía en él, se controló y no estalló. Después de un largo y tenso silencio, finalmente murmuró entre dientes. Alguien con tu nivel educativo. Sus puños se apretaron aún más y sus ojos ardían de resentimiento mientras me miraba. Instintivamente, retrocedí de su mirada fría. ¿Crees que tienes derecho a desafiarme solo con un diploma de preparatoria? ¿Crees que puedes sugerirle el divorcio a tu esposo? Gritó, con voz llena de furia. Pero yo no iba a darme por vencida. Ya había aguantado tanto de David, luchando contra las lágrimas. Mantuve la mirada, firme, por un momento. Vi un destello de incertidumbre en sus ojos, como si mi mirada lo descolocara. Sosteniendo los papeles del divorcio con fuerza, le mostré mi teléfono, donde tenía guardados mensajes entre él y una compañera de trabajo, evidencia clara de su infidelidad. Parece que le has estado comprando regalos incluso cuando no podías mantener nuestra casa. Si soy tan innecesaria para ti, entonces divorciémonos. Libérame de esto. Por primera vez, David se quedó sin palabras. Claramente no esperaba que tuviera pruebas de su traición. Tal vez pensó que nunca me enteraría. Mientras luchaba por encontrar una respuesta, me dedicó una sonrisa sarcástica. Vivir con alguien no tan brillante puede ser agotador. Necesito un poco de refresco, dijo, admitiendo la infidelidad sin remordimientos. Luego volvió a la televisión como si nada hubiera pasado. La vaciedad de su respuesta me golpeó con fuerza. Rápidamente me acerqué a su lado y apagué la televisión, llenando la habitación de silencio. Con su mirada frustrada fija en mí, me recompuse y volví a extender los papeles del divorcio. Todo lo que tienes que hacer es firmar esto, por favor, te lo ruego. ¿Por qué David está tan reacio a un divorcio? Me odia, dice que es miserable en este matrimonio, y sin embargo, se niega a terminarlo mientras sigue con otra mujer. ¿Por qué no se va? No tiene sentido. Si él cree que no tengo derecho a pedir un divorcio, entonces debería ser él quien lo inicie. Solo quiero escapar. El miedo a lo que los demás piensen si se enteran de nuestro divorcio, e incluso mis propias dudas, palidecen en comparación con mi desesperada necesidad de liberarme de esto. Si tanto quieres el divorcio, suspiró David, tomando los papeles del juicio, entonces repon cada centavo de los gastos que he cubierto. Si puedes hacerlo, consideraré el divorcio. Eso es absurdo, es imposible, ¿verdad? Después de todo, eres solo una esposa ama de casa sin educación. Se rió, claramente divertido. Llevamos 3 años de casados, y en ese tiempo, el dinero que me ha dado para los gastos de vida ha superado fácilmente los $333,000, aunque la cantidad ha disminuido recientemente. Pagarla con mis ahorros es claramente imposible. La mayoría del dinero se fue en el alquiler y los alimentos, sin dejar espacio para nada extra, a pesar de mis esfuerzos por ahorrar. A menudo me encontraba recurriendo a mis ahorros. Su exigencia era algo que simplemente no podía aceptar. Por dentro, mi mente estaba hecha un lío. Al verme luchar, él mantenía una sonrisa arrogante, y en ese momento, una pequeña pero ardiente sensación de determinación despertó dentro de mí. Supe entonces que iba a demostrarle que estaba equivocado, y esa resolución se volvió inquebrantable. 12 años después, me encontré de pie en el vestíbulo de un hospital universitario, sintiéndome completamente desorientada. Era mi primera visita al lugar, y estaba perdida en el laberinto de pasillos. El personal ocupado parecía ajeno a mi confusión, dejándome varada. Seguía consultando el mapa garabateado que tenía en mis manos, tratando desesperadamente de averiguar dónde estaba y hacia dónde debía ir. Esa es Mandy. Escuché mi nombre de detrás de mí. Al girarme sorprendida, vi a un hombre de mediana edad allí. Había algo familiar en él, pero no lograba ubicarlo. Perdón, ¿nos hemos conocido antes?, pregunté, un poco avergonzada. Él suspiró, mirándome con leve molestia.
¿Los desertores de la preparatoria también olvidan las caras? No puedo creer que hayas olvidado al hombre con el que estuviste casada. Al estudiar su rostro más de cerca, los recuerdos empezaron a aflorar. Su actitud arrogante volvió lentamente a mi mente. David, dije, finalmente reconociéndolo. Mi exesposo se acomodó en una silla del vestíbulo, luciendo bastante complacido consigo mismo. ¿Qué haces aquí en el hospital universitario?, preguntó David con una sonrisa burlona. Seguramente no piensas que un doctor puede arreglar ser ignorante y pobre. Se rió para sí mismo, claramente divertido. Me negué a dejar que su arrogancia me perturbara. Eso no es asunto tuyo, David. Siempre tan fría, continuó, con desdén. No importa lo prestigioso que sea este hospital. No creo que puedan curar la falta de educación o pobreza. Ni siquiera me molesté en forzar una risa ante su humor mal sincronizado. Justo en ese momento, una enfermera se apresuró hacia nosotros. Me miró y agitó la mano con urgencia. Doctora, tenemos un paciente de emergencia. Está inconsciente y en condición crítica. Por favor, venga de inmediato. Me levanté y acepté una bata de laboratorio de la enfermera. Los ojos de David se abrieron en shock al verme. Lo siento mucho, especialmente en tu primer día aquí, se disculpó la enfermera, inclinándose. No había más doctores disponibles. Rápidamente se fue, dejando a David mirándola. Ya no podía permitirme distraerme con David, no sabiendo qué hacer con el folleto del hospital que tenía en las manos. Se lo entregué. Al ver su expresión atónita, simplemente dije, soy doctora. Después de atender al paciente de emergencia, me dirigí directamente a la sala de consulta. Vagabundear sin rumbo por el hospital no iba a ayudar. Así que, aunque aún no era mi hora de inicio, decidí ponerme a trabajar en mi primer día en el hospital. Revisé la ficha médica y me sorprendí. Cuando entré a la sala, vi a David sentado en la silla de examen, con el rostro reflejando mi sorpresa. Sus ojos se abrieron de incredulidad al darse cuenta de que la ficha hablaba de él. David tenía problemas cardíacos y lo habían referido al hospital universitario. Respiré profundamente para recuperar mi compostura y me concentré en lo que tenía que hacer, procediendo con el examen. David, claramente inquieto, trató de esconder su incomodidad. ¿Algo más que quieras preguntar?, inquirí mientras terminaba el examen. David murmuró, ¿cómo es que alguien como tú, que dejó la preparatoria, se convirtió en doctora? La enfermera que trabajaba a su lado lo miró, claramente sorprendida, sin querer perder tiempo. Hice una pausa antes de responder. Mi padre era doctor, expliqué. No dejé la escuela porque no fuera capaz. Mientras los recuerdos de mi padre volvían a mí, recordé cómo solía estar ausente, consumido por su trabajo. Su dinero se gastaba mayormente en alcohol y vida nocturna, dejándonos con una deuda considerable. A pesar de sus defectos, le debo mucho. Su dedicación a mi educación ayudó a forjar mi camino. Desde pequeña quise seguir sus pasos, y nunca vacilé en ese sueño. Sobresalí en la escuela, y mi madre siempre creyó en mí, diciendo, Mandy seguramente será doctora. Tras la muerte de mi padre, tuve que empezar a trabajar apenas terminé la secundaria, pero continué con mi educación. Obtuve mi diploma de preparatoria y luego ingresé a la Facultad de Medicina. ¿Pero cómo pagaste la universidad?, interrumpió David. Mi madre ahorró para mi educación y yo obtuve becas, respondí. ¿Becas para ti? La incredulidad de David era evidente, pero rápidamente recuperé mi compostura y lo miré a los ojos. Solías burlarte de mí, llamándome desertora de la secundaria, cuestionando mi inteligencia. Eso fue porque no sabías toda la historia, le dije, devolviéndole su mirada furiosa. Mientras la enfermera me recordaba en voz baja que el tiempo de consulta casi había terminado, preparé la ficha médica para el siguiente paciente. Antes de salir, miré a David y añadí, en cuanto a los gastos de vida que querías que te pagara, puedo hacerlo ahora mismo. Incluso puedo duplicarlo si quieres. Mis ingresos son más altos que los tuyos. El rostro de David se puso rojo brillante, claramente herido por mis palabras. Su orgullo estaba herido, y su ira explotó mientras respiraba pesadamente. Dándose cuenta de que estábamos en una sala de consulta pública llena de personal médico, se levantó de golpe, haciendo sonar la silla al caer. Solo espera, fracasada doctora, voy a poner una queja, gritó mientras salía furioso. Lo observé irse, soltando un pesado suspiro. A pesar del agotamiento físico, sentí una inesperada sensación de alivio. Parecía que David inicialmente había buscado tratamiento en otro lugar, pero lo habían referido al hospital universitario donde yo trabajaba. Después de nuestro divorcio, había vuelto. Su vida había dado un giro hacia lo peor. La mujer con la que había tenido un romance lo había rechazado, y los rumores sobre nuestra ruptura se habían esparcido por su empresa, obligándolo a renunciar.
Su orgullo recibió otro golpe cuando dos mujeres lo rechazaron. Su consumo de alcohol y cigarrillos había aumentado, lo cual medio bromeé él mismo que era la causa de sus problemas cardíacos. Estaba a punto de someterse a una cirugía, y aunque sentí un breve destello de simpatía por él, nunca podría olvidar la forma en que me trató durante nuestro matrimonio. Independientemente de mis sentimientos personales, me mantuve profesional y comprometida a brindarle la mejor atención médica. David sigue viniendo a chequeos regulares a mi clínica. En un momento, incluso me preguntó si consideraría casarme con él de nuevo, pero lo rechacé educadamente. Por ahora, no tengo intención de volver a casarme y estoy contenta viviendo con mi familia en la casa de mis padres. Puede sonar presuntuoso, pero soy muy respetada como doctora y gano más que suficiente para mantener a mi familia. Mis días son ocupados y satisfactorios, pero a veces miro atrás en nuestro matrimonio con una sensación de vacío. Gracias por ver, y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo. Manténganse sorprendidos.